Bienvenidos, gracias por estar aquí, amigos. Espero que estén bien. El día de hoy voy a preparar unos chiles jalapeños en escabeche. Me gusta comprarlos en la tienda, pero son más ricos hechos en casa. Acompáñenme en este video. Espero que se queden hasta el final. Yo les voy a mostrar ahorita los ingredientes que vamos a estar ocupando para esta receta. Bueno, amigos, aquí tenemos todos los ingredientes. 9 chiles jalapeños. Tengo 5 zanahorias, una cebolla, una cabeza de ajos, es pequeña, vinagre, sal, pimienta, hojas de laurel, el tomillo, aceite de olivo y una copa de agua. Voy a partir los chiles jalapeños y yo voy a partir algunos a la mitad y otros en raja. El caso es que vamos a quitarle todas las semillas que tiene. También pelar las zanahorias y partirlas. Bueno, ya tenemos picado. Mira, aquí tengo la cebolla y el ajo, el chile jalapeño y tengo las zanahorias. Tengo calentando ya aquí una cacerola. Voy a hacer una mezcla de aceite de maíz y aceite de olivo. Ya el aceite, tú usas el aceite que tú quieras. Voy a colocarle 2 cucharadas. Y le vamos a colocar 2 cucharadas de aceite de olivo. Bueno, amigos, voy a comenzar colocando los ajos. Le vamos a perfumar este aceite. Vamos a colocar el chile y lo vamos a remover por 1 minuto. Le sacamos todas las semillas, bueno, no todas, quedaron algunas por ahí, pero por si el chile no pica mucho, con esas semillitas pues va a quedar un poquito picosito. Vamos a colocarle la zanahoria. Ahora colocaremos la cebolla e igual manera vamos a estar allí removiéndolo un par de minutos. La cebolla la corté en medias lunas. Le vamos a colocar un poquito de tomillo, como una media cucharadita. Pimienta, más o menos una cucharadita de las chiquitas. Y le voy a colocar orégano. Igual, y vamos a removerlo más tiempo. Un poquito de sal. Le vamos a colocarle sal. Unos sprinkles. 1, 2, 3. Unas hojitas de laurel, vamos a colocarle unas 4 hojitas. Vamos a colocarle el vinagre. Ahora le voy a colocar agua. Y a esto lo vamos a cubrir. Y lo vamos a dejar hirviendo aproximadamente unos 10 minutos. Vamos a cubrirlo. Después de 10 minutos revisamos. Despedimos un olor tan delicioso, amigos. Así que esto ya lo voy a apagar. Yo voy a dejar que se enfríe. Mira qué rico se ve. Una vez que esto ya está frío, lo vamos a colocar en botellas, los vamos a poner en el refrigerador, por supuesto, una vez que esto ya esté frío. Así que espero que te haya gustado la receta. Ok, muchas gracias, Dios te bendiga y regresa. Tan picosito, no tanto. Pero están muy ricos. Tan ricos, picositos. Así que ahora con esta comidita, ese pollo guisado que tenemos por ahí, los vamos a estrenar esos chiles. Dios te bendiga. Gracias.